Creo que los que hemos tenido oportunidad de leer la Biblia, en algún lugar leímos cantar con qué? Con inteligencia. Y qué importante es que los que nos dirigen en los cantos aprendan a cantar con inteligencia, ¿verdad? En lo relacionado a las palabras que le decimos al Señor. Sí, a mí me preocupa porque el Señor le dijo a su pueblo: este pueblo de labios que me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Cómo estamos en ese aspecto? ¿Verdad? Y espero que no que me entiendan a mí, sino que entiendan lo que dice la Santa Palabra del Señor en todos los aspectos. Venimos a estar en la presencia de Dios, no en la presencia de ningún hombre. Lo veíamos el domingo en la clase, lo decía creo que el hermano Julio. Venimos a estar delante de Dios. ¿Y cómo salimos de la casa para venir a presentarnos ante el Dios único que existe? Porque venimos a presentarnos como congregación a Él. Venimos con alegría, venid también los trabajados y cansados, dice el Señor. Probablemente vengas, yo vengo ahorita muy cansado, muy trabajado. Traigo así como que me quiere dar desaliento por las cosas, ¿no?, que acontecen a mi alrededor y aquí en la congregación. Pero sí es cuando más necesitamos acudir al Señor, cuando estamos trabajados y cansados. No quedarnos en la cama, porque vamos a levantarnos más cansados, porque el cansancio para nosotros, cuando realmente tú te sientes cansado y cansada de un trabajo físico, pues con irte a la cama a dormir pasa, te levantas bien, pero el cansancio que tenemos todo cristiano, que se precia de ser cristiano, es un cansancio mental, es espiritual. El enemigo de Dios le gusta llevarnos ese tipo de cansancio. Por eso dice Dios: venid a mí, los trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Y si usted ha leído esa parte, no nos da una silla o no nos da una cama, nos da un yugo. Nos da un yugo, dice: llevad mi yugo. ¿Sí? Dice que su carga, ¿cómo es? Ligera. Y yo ando un poco abrumado por algunas cosas. Se los confieso con todo respeto, con todo cariño. Necesito que oren por mí. Y hoy he estado estudiando todo lo concerniente al libro de Gálatas. Pero no es una palabra que Dios le dirige a la iglesia de Galacia de hace 2000 años. Es para todo el tiempo, para la iglesia de Cristo. Y lo que vamos a ver hoy es el tema, lo que dice, lo que produce la naturaleza caída. ¿Qué cosa produce nuestro yo? Desde que nacemos, si no hay una educación y no educamos a nuestros bebés a temprana edad, ¿cómo se vuelven? Berrinchudos. Y empiezan a gobernarnos desde esa edad. Quieren más atención ellos por todos lados. Y si nos descuidamos, estamos enfocándonos en él, en los hijos berrinchudos, porque no nos damos una educación adecuada, conforme a lo que Dios dice, ¿no? No se trata de darles palizas, sino nos dan una shevet, porque siempre quieren estar siendo cargados, siempre quieren que esté su papá y su mamá, y su papá y su mamá no los quieren dejar sueltos, y empiezan a rodearlos y los echan a perder, como si los papás fuéramos a vivir todo el tiempo, ¿no? Y luego con el tiempo pues somos peores. Entonces vamos a ver lo que produce la naturaleza caída. Lo que usted produjo en sus hijos es una naturaleza caída. Lo que produjo mi padre y mi madre fue un hombre con una naturaleza caída.
Y aquí los vemos, Gálatas 5 del 19 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, o sea, el deseo tuyo, no de Dios, el deseo tuyo, ¿sí? ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Conocen alguna persona por ahí que practique algo de esto? ¿O no? No hay muchos. Entonces, en esta parte de la carta de Pablo a la iglesia nos describe el contraste que existe entre las obras de la carne, lo que produce la naturaleza caída, y el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense bien que es diferente cuando dice las obras en plural a el fruto del Espíritu en singular. ¿Sí? No son frutos, es el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el fruto que debe de dar el cristiano. Un cristiano debe de dar fruto a Cristo, así como una higuera, ¿qué cosa da? Naranjas, higos. Entonces el fruto de nosotros tiene que ser Cristo. Nada, no, si no damos ese fruto estamos perdidos, amados hermanos, y eternamente. Y ese fruto se da conforme a lo que vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Manifiestas son las obras de la carne. Estas obras reflejan los deseos pecaminosos de la condición humana no salvada. Usted ve la gente que tiene estos, bueno, yo los tuve, varios de estos, ¿sí? Lo digo con vergüenza, porque no piensen que me siento mejor que los demás. Pero ese es el fruto, esa es la obra de la carne, en donde cuando usted ve una persona que es un adúltero, una persona que es fornicaria, inmunda, lascivia, que le gusta la lascivia, la pornografía, ¿no ha visto a hombres que pasa alguna mujer que anda así semivestida, porque ahora sí salen semivestidas? Pasan las mujeres y no ven que hasta se le tuerce el cuello. Ya usted espero que ya no se le tuerce el cuello, ¿verdad? No. A una hora hasta las muchachas hacen lo mismo. Entonces toda esa gente están perdidas, están caminando hacia el infierno, como un día usted y yo estábamos caminando hacia ese lugar. Por eso cuando usted lee la Biblia, si la lee con interés de que Dios le hable, en ocasiones va a caer de rodillas, llorando en agradecimiento a Dios. Si no le ha acontecido eso, no sé por qué no. Porque leer la Biblia nos va limpiando la mente y nos va demostrando en una radiografía de dónde nos sacó el Señor. Bendito Dios. Entonces, la condición humana no salvada, no redimida, tiene estas obras, las que están en guerra espiritual contra los deseos del Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó muy claro que el problema básico del hombre no radica en lo que está fuera de nosotros. El problema del hombre y de la mujer es lo que está dentro de usted. Sin embargo, los psicólogos y los psiquiatras dicen, ¿no ha escuchado que es el medio ambiente que nos rodea es el que nos echa a perder? ¿Usted ha escuchado eso? Y eso es una mentira, es una falacia.
porque los que contaminamos el medio ambiente somos los humanos. No hay medio ambiente que nos eche a perder, somos nosotros que echamos a perder. Hay una polución espiritual, es el hombre que ha contaminado el mundo. Es el hombre el que ha contaminado el mundo. Así lo dice la santa palabra del Señor. ¿Que debes escoger tus amistades como cristiano? Claro que sí, Dios lo dice. Dios lo dice, reúnete con personas que te edifiquen con la palabra del Señor. Entonces, el problema básico del hombre no radica en lo que está fuera de él, sino en lo que está dentro de él. Usted puede vivir en el peor barrio de cualquier lugar, pero si usted es un cristiano, usted alumbra con la luz del Evangelio, con su vida. No es el barrio, no es el barrio. No es el barrio. Es una persona cristiana que si hay mucha basura en la calle, usted sale a barrer la calle, no se molesta y la gente lo está viendo. ¿Sí? O a menos que usted haga lo mismo que los demás. Las obras de la carne. Fíjese qué dice Marcos capítulo 7, por favor. La gente anda buscando un lugar donde vivir mejor, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero pues si uno es el que echa a perder las cosas. Pensaban ¿cómo se llaman? Los católicos que en los monasterios y en los conventos se iban a apartar del mundo. Eso no es cierto, eso viene de los babilónicos, esos son inventos. En los conventos, no sé si usted ha oído hablar de la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, donde está la Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuando tumbaron el convento que había ahí, encontraron cantidad de fetos emparedados, ¿sí?, del sexo que tenían las monjas con los curas. Y creo que aquí también pasó lo mismo, tengo entendido, aquí en esta ciudad. Y en todas las ciudades usted lo va a ver. ¿Sí? Es que si el convento o porque tus hijos están en la casa no les pasa nada, fíjate lo que están viendo. Nuestra alma es muy astuta para buscar el mal, incluso hasta para inventar el mal, dice Romanos capítulo 1. Les mandé por ahí un video de un chino, que era un coreano, ¿no? ¿Sí lo vieron? De que se fabricó un robot, se casó con un robot. Qué tremendo está el mundo. Tremendo. Marcos capítulo 7. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Marcos capítulo 7, versículos del 20 al 23? Ahí está la pauta para lo que va usted a escuchar. ¿Sí? Lo que estamos escuchando, qué cosa es lo que dice el Señor. ¿Ya lo tiene? Pero decía, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, que lo que del hombre sale, ¿qué? Eso contamina al hombre. ¿Qué clase de boca tenemos? Dice Romanos 3 que los que no son cristianos tienen veneno de serpiente debajo de sus lenguas. Lo dice Dios, no lo digo yo. ¿Sabes que en la lengua tenemos la vida y la muerte? El poder de la vida y el poder de la muerte. ¿Sí? Por eso cuando les gritas a tus hijitos cosas que no debes de gritarles, los estás matando. Porque una buena nalgada o con la varita, pues los hace llorar, pero cuando les hablas con la boca los vas matando. Y luego traen un volcán dentro cuando crecen y andan buscando quién se las hizo, ¿no? Quién se las paga, no quién se las hizo.
¿Qué más sigue diciendo? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo, la palabra. Que nos quede claro que estas maldades se originan ¿en dónde? En nuestro interior. Con esa naturaleza nacimos todos sin excepción, con excepción de dos personas, Adán y nuestro Señor Jesucristo. Porque Adán no nació con esa naturaleza caída. Dice Eclesiastés que Adán fue hecho perfecto, recto. ¿Sí? Adán. Lo hizo perfecto el Señor, mas en la prueba falló. Entonces la maldad está dentro de nosotros. ¿Por qué vienen las guerras? ¿Por qué vienen las guerras? ¿Por qué vienen los problemas? Mire, vaya conmigo al libro de Santiago, por favor. Siempre ha estado en guerra el mundo, ¿no? Siempre. Santiago 4, por favor. ¿Ya lo tiene usted? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde? Es que si existiera Dios no hubiera guerra, dice. No, ¿verdad? Así dicen los necios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Por las pasiones. La raíz de todos los males, ¿qué cosa es? Las naciones antes batallaban para ir y tener más riquezas. Ahí viene en la Biblia cuando llegaban los sirios, llegaban los babilonios y atacaban Jerusalén, el rey, iban y se llevaban todo lo que había, hasta lo que había en el templo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras entre los matrimonios? De nuestras pasiones que tenemos. Y no nos escondamos hoy, por favor, para que podamos pedir perdón y decirle al Señor, cámbiame, reconozco que necesito que me cambie, Señor. Porque de nada sirve que hablemos esto y sigamos en la misma tónica de vida. ¿De qué sirve? Echamos a la espalda las palabras de nuestro Dios. Cuidado, cuidado porque estamos en un problema gravísimo. Entonces, que nos quede claro que estas maldades se originan en el interior del hombre, no en Satanás. Ahí me dice una persona, es que Satanás me hace pecar, mientes con todos los dientes. Le dije, si Satanás tuviera poder para hacerme pecar, pues tiene más poder que Dios, que me quiere llevar a una conducta adecuada. Es que así me enseñaron, pues te enseñaron mal. Satanás es un tentador, claro que sí, pero no te empuja a que caigas en maldad. Es tu propia maldad que habita en tu corazón que te hace caer en maldad, en pecado y ofender a Dios. Entonces, y esa no se origina en Satanás ni en el mundo, se origina en nuestro interior. Por eso el Señor quiere cambiar nuestro corazón. Solo existen dos visiones posibles de la naturaleza humana, básicamente buena o básicamente mala. No hay términos medios. El árbol malo no puede dar, y el árbol bueno no puede dar fruto malo. Habla del que es cristiano verdadero, aquellos que se dicen que son cristianos, porque ahí está la confusión dentro de las congregaciones. Personas que les han hecho creer que son creyentes, pero que nunca han nacido de nuevo. Por sus frutos los conoceréis. El problema de nosotros no está en el mundo, está dentro del ámbito de la llamada cristiandad. Vivimos una cultura cristiana. Hay mucha música que cantan y la gente canta música cristiana,
aún hasta en los bares creo que están cantando ya eso. Así está de contaminado, no el Evangelio, porque el Evangelio siempre se ha conservado puro. Bendito es Dios. Solo existen dos visiones posibles de la naturaleza humana, básicamente buena o básicamente mala. No hay términos medios, no hay neutralidad en este asunto. No eres medio cristiano ni eres medio pecador. O eres cristiano o eres un pecador. El Señor lo dijo en Apocalipsis: o frío o caliente. ¿Sí lo han leído alguna vez? Aquí no entran los tibios. ¿A quién le gustan los huevos tibios? A mí me los daban, pero bueno. Entonces, el humanismo, escuche bien, y eso se predique en las congregaciones, por favor, vean lo que dice Dios. El humanismo consiste en que dicen que el hombre nace con bondad moral, así es el humanismo. Sin embargo, Dios nos dice lo opuesto. El Salmo 51 dice: en pecado reconcilio a mi madre. Obviamente hay una etapa cuando nacemos, hay una etapa de ciertos años, hasta los 4 o 5 años, que si muere ese niño, esa niña se va con el Señor. Pero cuando entramos en uso de razón, tengamos mucho cuidado. Por eso la instrucción que hemos perdido es: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. Eso fue lo que dice. Yo me comprometo, Jorge Murreca Sánchez, me comprometo, Sofía Bermeo, a que si tú instruyes a tus hijos, yo me encargo que cuando lleguen a una edad sigan caminando tomados de mi mano. Pero a ti te toca algo: instrúyelos, instrúyelos. Instrúyelos. Hemos hablado de esto, de que personas jóvenes que tienen sus hijos están esperando que se terminen las vacaciones para andar por todos lados, las señoras. Bendito sea Dios. Entonces, entiende, el humanismo consiste en decir que el hombre nace con bondad moral. No es cierto. Dios dice que el hombre tiene corrupción y depravación en todos los aspectos de su ser. Créanlo, lo dice Dios. Mire, Jeremías 17. Dios, esto les incomoda a mucha gente, hermanos. Aquí empezó a venir una persona, creo que la persona que era psicóloga, y aquí hablé algo de la psicología y ya no regresaba. ¿Qué puedo hacer? Dígame, ¿qué puedo hacer? ¿Darles a tole con el dedo para que no se vaya? Pregunto, hábleme, dígame, pastor, ¿está usted mal? Y dígame por qué estoy mal. Quiero reconocer, o estoy hablando cosas personales, o estoy dirigiéndome a ustedes con lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos y que vivamos. Si Dios dice que somos unos depravados, así está escrito. Jeremías 17, ¿ya lo tiene usted? Versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Aceptas a fulana de tal como tu esposa? Sí, y reconoces que vas a ser fiel hasta la muerte. Y lo dicen de corazón, pero ese corazón, ¿qué es? Engañoso. Ahora que están hasta autorizando, hace creo que de 5 décadas acá, ciertos pastores, el divorcio. El divorcio, en lugar de llevarlos a hacer guerra para que Dios enderece las cosas, es lo más fácil. Lo que Dios unió. Y aún dice que si caes en fornicación o adulterio,
pues si es una persona que practica, pues sepárate, pero no te puedes divorciar. Dios hará la obra. Dios hará la obra. Porque si Dios dice que no es bueno que el hombre ande solo desde un principio, es con un propósito. ¿Tú crees que Dios no puede permitir que alguno de los cónyuges, más el que dañó, parte de aquí, que muera? Yo pienso que sí, porque no porque Dios lo mate, sino porque el pecado lo alcanza. Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar tarde que temprano, no se les olvide. Por eso es muy importante conocer el carácter de Dios a través de su santa palabra. ¿Qué cosa le pasó a David por andar con otra mujer y luego mandó a matar a su esposo? Se le vino una debacle total a su casa. Vean cómo que le pasó con sus hijos, sus hijas. Hubo muertos entre ellos. Cuidado con ese Dios. ¿Sí? Cuidado con ese Dios. De veras. O somos o no somos. Lo que Dios te exige es porque tienes el Espíritu Santo en tu interior. Si no, no te diría nada. Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Estamos en un proceso, sí, ya se los he dicho y lo dice la palabra. El primero es llegar a ser salvo y luego empieza un proceso de santificación y luego llegará el tiempo en que seamos glorificados, pero no estaremos, y aquí tendremos un cuerpo diferente, un cuerpo como el de Jesucristo de Nazaret. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Tú no te conoces ni a ti mismo ni a ti misma, que les quede muy claro. Entre más ves esta palabra, te vas conociendo todos los defectos que tienes. Este es el espejo para ti, para mí. Aquí te retrata el Señor en tu vieja personalidad, pero no te deja ahí, sino te da la salida en Cristo Jesús. Eso es lo que hizo con muchos de nosotros, esperando que yo sea salvo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. De hecho, el hombre es quien contamina el medio ambiente y no lo contrario. El hombre es el que contamina el medio ambiente y no lo contrario. Llegó un tiempo allá en Roma, en lo que he estudiado yo, porque he estudiado situaciones de allá, de aquel lugar, donde el propio gobierno de Italia autorizó que alrededor del Vaticano hubiera una zona de tolerancia. ¡Qué tremendo! Para que los curas no estuvieran buscando a las esposas. Si usted está atento a las noticias, ya leyó cuántos curas en este estado están buscándolos. ¿Por qué? Por haberse metido con los niños. Esa fue una doctrina horrible del diablo, de que los curas tenían que ser solteros. Totalmente del diablo. ¿Pedro era casado o no era casado? Saulo dice que no era casado, sí fue casado, porque para pertenecer al Sanedrín tenía que tener esposa. Por eso dice, mejor quiero que se queden como yo. Él se quedó viudo. ¿Sí me explico, amados hermanos? El don de contención solamente que Dios te lo pueda dar. Es un milagro. Y además el sexo no es malo. Dios dijo desde un principio, crecer y multiplicar, henchid la tierra, o sea, llenar la tierra. El sexo es malo cuando eres un adúltero que estás haciendo sexo con alguien que no es tu esposo o tu esposa, o eres una fornicaria, un fornicario que no estás casado y estás teniendo aspectos sexuales, lo vamos a ver más abajo, más adelante. Y los fornicarios o los adúlteros serán mandados al infierno.
Entonces, ningún beneficio externo puede mejorar nuestro interior. Escuche esto, escuche las promesas de los presidentes en cada nación. Los presidentes hacen su propio esfuerzo, no son cristianos, no creen en el Señor. Por eso el juicio de las naciones, si tiene tiempo, lea en su casa el Salmo 2. Ahí va a ver usted cómo están las cosas. ¿Sí? Ningún beneficio externo puede mejorar su interior. La vivienda, o sea, el Infonavit no se hizo para... O sea, creo que todos, en su mayoría, en todo el país, creo que todos tienen casa. Todos tienen su casa. Si es que realmente se han preocupado por eso. ¿Verdad? Que vas a hacer un servicio en tu casa, aunque no puedas palmear así, pero puedes palmear así, porque ya te quitas, ¿no? ¿Verdad? Pero ya tienes su casa. ¿Qué más? El transporte. Hay transporte por todos lados. Estos puentes que hicieron aquí, todo eso nos ha beneficiado, ¿sí o no? Pero eso ha cambiado tu corazón. La educación es necesaria, pero no te cambia. Puede ser un fornicario bien educado. Cuidados médicos, hay muchísimos. Tampoco te puede cambiar. O sea, por deseables que sean todos esos beneficios externos de los gobiernos que se pagan con los ¿qué? Con los impuestos, ¿sí? ¿Verdad? Que no es una gracia que nos den servicio médico, porque ellos se toman de los impuestos, es un dinero que no es del gobierno, son administradores de esos dineros que son del pueblo. ¿Sí? Entonces, por deseables que sean, no tienen poder para contribuir en absoluto a resolver el problema real del hombre, que es el pecado en su interior. Los Estados Unidos de Norteamérica, ahí en las escuelas salen como hasta las 4 de la tarde de las escuelas, pero ahí les dan de comer. Y se hacen unos estudios socioeconómicos para ver quién realmente necesita ese apoyo. Y lo hacen en un orden adecuado. Y a los que no tienen un poquito más de ingresos, a eso les piden una cuota y así van subiendo. La universidad es muy cara en los Estados Unidos, aquí es todo gratuito y no quieren estudiar. Bendito sea Dios. Entonces, es de hacer notar que no toda persona manifiesta todos los pecados juntamente. Hay otras personas menos pecadoras, pero son pecadoras. ¿Sí me doy a entender o no? Todos traemos la primera mentira que yo dije no me hizo mentiroso, ya traía yo esa naturaleza caída. Bendito sea Dios. Las obras de la carne abarcan 3 áreas generales, ¿sí? Que son sexualidad, religión y relaciones humanas. Vamos a ver el primer grupo ahí en Gálatas, por favor. ¿Cuántas son las áreas generales? 3. La primera es la sexualidad. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 4. Obras de la carne. Adulterio, ¿qué cosa es? Infidelidad en el compromiso matrimonial. Infidelidad en el compromiso matrimonial. De ambas partes, ahora ambas partes son infieles. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio, pero va mucho más allá de la fornicación. También abarca el homosexualismo, también abarca el bestialismo, el ayuntamiento con los animales, abarca la prostitución y abarca la masturbación.
fornicación tiene una palabra que es pornilla, pornografía. Luego la otra es inmundicia. Significado literal de la palabra inmundicia es sucio. Sucio. Es cualquier impureza e inmundicia que impide a una persona acercarse a Dios. Maldad, sensualidad, exhibicionismo es inmundicia. Fíjense bien, si usted es cristiano, espero que sí cristiana, todas las modas son inmundas, en su mayoría. Véanlas. Por eso el Señor dice que no nos conformemos a este mundo. El Señor ha ordenado cierta vestimenta para su pueblo. No nos conformemos a este mundo. Entonces hay personas que se visten de una forma inmunda. Mire, vaya conmigo a Judas, versículo 23. Judas 23, en su última parte, en su tercera parte, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aborreciendo, o sea, hasta la ropa la contamina tu interior. Si eres mujer te pones una minifalda para acá, ¿qué es lo que estás anunciando? Los hombres que dicen que son de pelo en pecho y se hablan así, ¿no? Traen suéter abajo, no sé qué tantas cosas. Vean esto, por favor. Véanlo. Inmundicia, inmundicia, sucios. Hay personas que son inmundos en el tálamo nupcial, manchan el tálamo nupcial con palabras obscenas cuando están juntos el esposo y la esposa. Eso se llama suciedad a los ojos de Dios. Exhibicionismo es inmundicia en el arreglo, en el vestirse. ¿Qué cosa es lo que estás vendiendo? Dice la gente. Bendito sea Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra, También dice el pastor. Otro de los del primer grupo es la lascivia. La lascivia se refiere a todos los excesos sexuales. A todos los excesos sexuales. Es la indulgencia sexual sin restricciones, sin vergüenza y sin consideración. Y sin temor a ser afectados o infectados. Es posible que ahora hasta los que tienen SIDA están interviniendo con muchos millones de dólares. ¿Por qué no se los dan en un aumento salarial a los que trabajan? Así pienso yo, Lo siento mucho. Siempre los gobiernos tratando de aliviar el mal en lugar de aliviar a la gente que realmente es honesta, entre comillas, pero trabaja. El cristiano tiene un mandamiento de Dios en este aspecto. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, por favor, capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Versículos del 1 al 5. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús.
Los que escribieron la Biblia nunca dieron instrucciones ellos, sino era Dios a través de ellos. ¿Sí? Pues ya, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios, ¿qué cosa es? Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, o sea, de la porneia, de todo lo que sea pornografía, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa como en santidad. No hay sexo anal, no hay sexo oral dentro de los matrimonios cristianos. ¿Sí? Eso es lascivia, es inmundicia. Y son cosas que deben de enseñarse en la iglesia, no afuera. Y eso empezar con nuestros niños, a determinada edad, el padre con los maestros varones, enseñarle a los hijos que tenemos adolescentes el tiempo en que viene el semen a sus vidas. Son educaciones, es una educación cristiana. Y las mujeres con las maestras, a las jovencitas, cuando es el tiempo de la menarquía, o sea, de la regla. Porque eso está establecido en el cuerpo humano y Dios nos enseña que tenemos que educarlos nosotros a ellos, no agarrar la conducta y la educación de otros lados. Ese es el trabajo que se hace en la nación santa de Dios, en el linaje escogido de Dios. Ser un ejemplo para nuestros hijos en cualquier lugar, ser un ejemplo para nuestros niños aquí, nuestros adolescentes, que fuiste una prostituta, el Señor te perdonó, gloria a Dios, pero hasta ahí tu vida es diferente. Que fuiste un homosexual, hasta ahí, que no se entere la gente, porque si te arrepentiste, Dios puede darte una mujer para que tengas tu propia familia. Encuentro yo que hay muchos lugares donde dicen que pase y empieza el otro, es que yo fui un homosexual. ¿Qué tiene uno que andar si el mismo Dios nos dice que no tenemos que avergonzarnos, ni avergonzar a las personas que han sido tremendas en su vida? Que lo platique el diablo, no nosotros. ¿Me doy a entender o no? Sí. Que un homosexual tiene oportunidad, la tiene de parte de Dios. Con los corintios se ven homosexuales que se arrepintieron. Ahí lo dice 1 Corintios capítulo 6. Dios tiene poder para cambiar cualquier corazón por perverso que sea. Pero no es borrón y cuenta nueva. Fíjese lo que dice aquí, pero cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, honroso sea todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Dios no puede ser burlado. Versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Como los gentiles que no conocen a Dios. Dios me ha permitido ministrar a matrimonios, ¿no?, de aquí, donde llegaron a tanta la lascivia que para tener la intimidad tienen que estar viendo películas pornográficas. De ahí los agarró el diablo. Cuidado con la carne. Cuidado. De veras, por eso la carne, usted puede echar fuera demonios, pero la carne, o sea, nuestro yo está condenado a la cruz, ¿sí lo sabe? Sí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. El segundo grupo que vemos aquí, vayamos a Gálatas otra vez, por favor. Gálatas capítulo 5, el segundo grupo, el versículo 20, idolatría, hechicerías. Es el segundo grupo, la idolatría y las hechicerías. Y estas se relacionan con la religión de fabricación humana. Hace rato hablamos de esa religión de allá de Roma. Prohibieron que los ministros no se casaran. Hay mucho homosexualismo, mucha pederastía.
Eso viene del diablo. Y si usted lee 1 Timoteo 4, del 1 al 13, se van a ver que prohibirán casarse, ¿sí lo he leído? Y prohibirán abstenerse de comida. ¿Quién lo puso? Que la cuaresma. ¿Usted ha leído aquí la cuaresma? De que no coman carne, dice, ¿no? Y es en un negocio con el pescado, porque si se hacen negocios es con ellos, un negocio brutal. En cuaresma, puro pescado, ¿verdad? Pero andas en la carne haciendo cosas indebidas. Entonces, la idolatría y las hechicerías se relacionan con la religión de fabricación humana. ¿Sí? La religión humana es el enemigo implacable de la gracia divina. La religión humana, llámese como se llame, es enemigo de la gracia divina. No quieren reconocer que el perdón solamente lo concede Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe. El Señor en su voluntad quiso acercarse a tu vida y te salvó, te dio vida. Y te dio vida algo que tú no deseabas, tú no querías. Pero Él quiso desde antes de la fundación del mundo salirte un día a tu encuentro y decirte, heme aquí. Aleluya. Y empezó un cambio, un proceso en tu vida. Y empezaste a saber tu inmundicia y a sentir un arrepentimiento de las cosas que antes te gustaban. ¿Sí? Ese es el arrepentimiento. Y con el tiempo ya no sigues perdiendo el tiempo en otras cosas, sino te sumerges en el río de vida de la palabra y le dices al Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Inviertes todo lo que eres en el Evangelio. Ya no estás fijándote en ti mismo, en ti misma. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo tengo cuidado de ti. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Bendito Dios. Amén. La idolatría es el pecado de adorar imágenes de cualquier tipo fabricado por el hombre. Adorar imágenes, ¿cuánta gente adora a los artistas? ¿Sí? Y el club de Tofico Mazapán, no sé, todo eso, ¿verdad? Aún cuánta gente adora los equipos de fútbol, algún boxeador. Yo era de esos que yo jugué fútbol americano y mi equipo favorito era el Politécnico Nacional. Y hasta salía uno discutiendo con los universitarios. Así es uno. Bendito Dios. Entonces, eso es idolatría. Idolatría. ¿A quién te quieres parecer? Muchachas que se visten como las artistas, no sé cómo se vistan, creo, y quieren parecerse a ellas. Jovencitos también, no los critico. Permítanme decir que no los critico. Nosotros estamos para hablarles a ellos. Esos peinados que usan los jóvenes ahora, que dice la Biblia que no hay que peinarse, cortarse el cabello, ¿sí? Entonces vi unas muchachas ya iban, pero todas con sus tatuajes aquí. Aquí dice que no, deben de tatuarse. Somos templo del Espíritu Santo. Una persona que viene al conocimiento de Cristo, hay varias que son tan tatuadas, me dice, me da pena, pues por eso no uso camisas de manga corta. Digo, qué bueno, pero Dios ya te perdonó. Pero qué bueno que sientes pena, porque es el Espíritu Santo que te está redarguyendo. Si no sientes pena es que no tienes el Espíritu Santo, porque eso te lleva el Espíritu Santo a tener pena delante de Dios. Entonces, la palabra hechicería fue traducida al español por la palabra griega farmakeia. Farmakeia, ¿sí? Es una palabra griega que hace referencia a farmacia o a farmacéutico, farmakeia. Llegó a utilizarse más que todo para describir drogas que alteraban la mente y el estado de ánimo. Ya hasta después fue que empezó la industria farmacéutica,
Pero ustedes saben que hay drogas que te la venden solamente con una receta médica, ¿verdad? Entonces, muchas ceremonias religiosas antiguas incluían prácticas ocultistas en las que se utilizaban drogas para inducir a las personas a la supuesta comunicación con espíritus. Ahí en Catemaco, ahí se da mucha cosa. En Oaxaca también los hongos alucinógenos. ¿Sí los has escuchado? ¿Sí? No son los hongos de los pies ni de las uñas, son los hongos alucinógenos que los brujos se los dan y empiezan a ver visiones. Sí, de veras empiezan. Entonces, y llegó a tener una vinculación muy cercana con la brujería y la magia. Aristóteles y otros escritores griegos de la antigüedad emplearon la palabra farmaqueia como sinónimo de brujería y de magia negra. El tercer grupo, ¿cuál es el tercer grupo? Vamos por favor aquí después de 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos pecados tienen que ver con las relaciones humanas. ¿Sí? Entonces, primer grupo, ¿cuál fue? Lo referente a la sexualidad. El segundo, respecto a la religión. Y tercero, respecto a las relaciones humanas. ¿Sí estamos bien? Ese tercer grupo, esos pecados tienen que ver con las relaciones humanas que son contaminadas por esos pecados. La primera es enemistades. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Enemistades. O sea, ¿qué es una enemistad? Fuertes sentimientos de odio. Fuertes sentimientos de odio. ¿Usted ha odiado a alguna persona alguna vez? Una vez una pregunta, ¿no? Fuertes sentimientos de odio. Esos son enemistades. Luego sigue pleitos. ¿Qué son pleitos? Desacuerdos, discordias. Usted no tiene pleitos con nadie, gracias a Dios. Pleitos, que son desacuerdos. Por eso están los abogados ahí, son los que arreglan los pleitos, entre comillas. Dice que se iba, ahí en el cielo se iba a divorciar un matrimonio y le dijeron que va a ser muy difícil. ¿Por qué? Aquí no entran los abogados. No sé si hay aquí algún abogado. Tremendo todo eso. No le vayan a decir que yo dije, bueno, quiero saber cómo. Desacuerdos, discordia, luego viene celos. Es desconfianza, sospecha. Esos son los celos. Las personas celosas son las personas más inseguras que hay. Más inseguras, cuidado, con que te cases con alguien que es muy celoso o celoso. No te va a dejar. ¿Y dónde andas? Y esto. ¿Y quién te llamó por teléfono? Y eso. Qué tremendo. Luego sigue iras. Las iras son el resultado de los celos. Es una cólera. Mucha gente ha matado por celos. Sí lo sabe usted, incluso los periódicos ahí salen ahí. La otra es contiendas. No, o sea que son contiendas, no son contiendas. Contiendas. ¿Cuáles son las contiendas? Lo que está viviendo cada nación. La formación de grupos o partidos por el deseo de ganar seguidores. Contiendas. Es la formación, por eso la palabra partidos. ¿Qué significa partidos? Los que están partidos, están divididos.
Va usted a un fútbol y están partidos cada partido. Vamos a un partido. Entonces, la formación de grupos o partidos por el deseo de ganar, ¿qué? Seguidores. Seguidores. Hasta aún en los hogares hay partidos, ¿a poco no? Los papás viendo a ver, ganándose a los hijos, a ver, les dan mucha tolerancia. Sobre todo, bueno, ¿para qué les digo? Disensiones. ¿Qué son las disensiones? Divisiones causadas por la discusión. Divisiones causadas por la discusión. ¿Usted cree que nosotros tenemos derecho a discutir? No. Tenemos que presentar una apologética, una positiva defensa de nuestra fe, pero no podemos tratar de imponérselas a nadie. No, nuestra fe no se la podemos imponer a nadie. ¿Por qué? Porque yo no puedo transmitirles la fe a ustedes. Mi fe, cada quien tiene una porción de fe. Y cuando una persona nace de nuevo en ese momento, lo primero que Dios le da es la fe de Dios para creerle a Dios. Para creerle a Dios. Por eso dice la Biblia que todo lo que no es de fe es pecado. ¿Cómo está usted en su fe? Si usted no estudia la Biblia, usted no tiene fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en esa medida que usted la estudia, usted tiene una fe poderosa, le cree a Dios, fluye. No tiene usted que traer a alguna persona que le enseñe la fe, no. La fe es personal. Mire, Romanos 12. Romanos 12. ¿Ya lo tiene usted? Versículo 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, o sea, es personal la salvación, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiero decir otra vez que cuando yo vine al conocimiento de Cristo cantamos un canto, Señor, aumentame la fe, y hasta que me dijo alguien, hermano Jorge, Dios nunca le va a aumentar la fe si la que tiene no la usa. Y me enojé, pero eso es una verdad. Se molesta uno cuando te dicen las verdades. Por eso hay que cantar con inteligencia. Bendito Dios. Herejías. ¿Qué son las herejías? Sectas formadas por hombres de opiniones necias. ¿Me escuché? ¿Sí me escuchó? Opiniones necias. Usted habla con alguien de aquí al lado, no de Danone, y habla usted con ellos y están aferrados a que Jesucristo no es Dios. Y si usted en segunda de Juan, usted lee, ahí dice que los que no tienen la doctrina, que no creen en Cristo, ni los hablemos, ni les digamos bienvenidos a la casa. Y hay muchos que los meten a la casa y los sientan, etc. Lo que diga cualquier pastor, por muy eminente que sea, si está contradiciendo esto, no lo crea. Porque no le va a decir al Señor, es que el pastor que me diste, no. Entonces, esas son las herejías. Si usted lee la Biblia, se va a percatar de tanta herejía que se está predicando por internet y en otros lugares, amados hermanos. Hay mucha herejía. Otra vez empezó mi esposa a escuchar algo, yo estaba ahí con ella, de alguien que decía, la Biblia dice cuándo va a venir Jesucristo. ¿Sí dice? No. Nos da las señales, pero no nos dice la fecha. Un pastor que nos mostró, nos edificó tremendamente a mi esposa y a mí en el año 2000,
al año 1985, antes del terremoto. Fuimos a un seminario, mi esposo y yo, a ese lugar. Había 2,000 personas ahí, líderes, etcétera. Y una enseñanza bien preciosa que me sacó de muchas cosas que me habían enseñado donde yo me reunía. Me dijeron cuáles son los 5 puntos de las prioridades del cristiano. ¿Cuáles son? Primero, Dios. ¿Sí está bien? Segundo, tu próximo, tu cónyuge. Si eres soltero, tus papás. Tercero, el trabajo. Porque el que no trabaje, que no coma. Cuarto, no me acuerdo el cuarto. Tus hijos. Tercero, perdón, eran los hijos. Cuarto, el trabajo. Y 5, la congregación. ¿Lo ven? ¿Sí? Y muchos cambiaron esto hasta acá. Hermano, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido? ¿Está usted fallándole a Dios? No les diga nada, ore por ellos. Allá ellos con Dios. ¿Qué están faltando? Pues allá ellos con Dios. Dios dejó un mandamiento: no dejando de congregarse como otros tienen por costumbre. Si usted se aleja de la congregación y es hija o hijo, usted hace que el cuerpo se tambalee, porque somos un cuerpo. Eso yo no se los puedo traspasar a ustedes, transmitir a ustedes, solamente se los comento. Allá ustedes. Esas fueron las prioridades que nos dieron. Y entonces, como yo era el tesorero, nunca tuve el tesoro, pero yo era el tesorero ahí en la congregación. Sí, de veras. Vamos a pasar por aquí. Y me invitaban a predicar. Empecé a predicar ahí. Ni sabía qué predicar. Pero cuando fuimos ahí, empecé a predicar las prioridades y se me vinieron encima, hermano. Ay. Sí, es que este acaba de empezar, ya quiere enseñarnos. Pues bueno, ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, no es el tiempo que estés sentado. Tú puedes estar 20 años ahí sentado, pero si no te metes a Dios, te vas a quedar sentado, te vas a ir al infierno. Porque una iglesia no puede estar sentada, es un cuerpo que tiene que caminar hacia adelante. La fe camina, la fe te impulsa hacia adelante, hacia lo que Dios dice. Envidias. ¿Qué son las envidias? Descontento del éxito o prosperidad de otras personas. ¿Tú tienes envidia de alguien? Piénsalo. No. Piénsalo. ¿Tienes envidia de alguien? Porque si tienes envidia como cristiano, estás fuera de orden. Porque entonces no te satisface Cristo. Porque solo Cristo satisface. Ni tu esposo, ni el éxito, ni el trabajo, ni el dinero, ni el ministerio te satisface. Solamente Cristo satisface. Pero luego buscamos otras cosas porque sentimos insatisfacción. ¿Por qué? Porque no tenemos una comunión real con el Señor. Y tenemos que andar para todos lados, haciendo nuestra propia obra, olvidando que somos siervos del Señor. No podemos andar a donde se nos pegue la gana si el Señor no nos olvida. Eso yo lo aprendí. Sí. Poco a poco lo aprendí. Porque me invitaban a predicar, iba yo para Veracruz, allá, y yo nunca entendí hasta que vine y me enseñaron la autoridad delegada. Que yo no podía andar predicando si no le pedía yo permiso al pastor, porque era mi pastor. ¿Por qué? Porque él va a orar por mí, porque voy a una guerra. Voy a hacer una guerra. Voy a predicar. Y a mí nunca me enseñaron eso. Hasta que Dios tuvo misericordia.
entonces no nos manejamos. ¿Te imaginas que seamos como esos cuerpos que se mueven, ¿cómo se llaman? Espasmódicos. ¿Sí los conocen? De repente se te mueve el brazo así. ¿Y ahora qué te pasó? Y así hay muchos en la iglesia, en las iglesias. Se mueven para todos lados. Cuerpo espasmódico. Y qué tremendo es eso. Hermano, Dios, lo que dice Dios hay que obedecer, nos parezca o no nos parezca. Vimos que nuestro corazón, ¿cómo es? Engañoso y perverso. Tú te puedes estar engañando de que estás haciendo la obra del Señor. Y Dios no te ha puesto ni te ha enviado a hacer la obra del Señor. ¿Me estoy explicando? Y yo pensaba que iba yo ya y que me invitaban y ahí iba yo. No, hermano, hasta que me doy cuenta que no sé ni qué predicaba yo. Y le pedí perdón a Dios. Envidias, descontento del éxito o prosperidad de otras personas. Homicidios. ¿Qué es homicidios? La ilícita matanza entre las pandillas y otros grupos. Homicidios. Homicidios. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. No matarás. Y de ahí de ese mandamiento, fíjense bien, se meten otras doctrinas dentro de los cristianos, donde dicen que no debe de haber pena de muerte, y están muy equivocados. Porque la Biblia marca pena de muerte desde Génesis hasta Romanos capítulo 13, donde las autoridades llevan una espada. ¿Sí lo han leído alguna vez? Y esa espada no es para que te limpie los ojos. Fíjense bien. Agarramos el sexto mandamiento para meterlo aquí de una manera equivocada. Si hubiera en los Estados Unidos, en Inglaterra, había pena de muerte. Ya han estado batallando los derechos humanos, la ONU, para ir quitando la pena de muerte, pero no, la pena de muerte está establecida por Dios a través de los ministros. Es que se pueden equivocar, eso es problema de ellos. ¿Tú qué sabes? Estamos viendo, aprendiendo que nuestra naturaleza, ¿cómo es? Perversa. Pero ve, imagínate que un pelafustán viole a tu niña de 5 años, ¿qué pedirías? Sí, pero si es del otro, no, la pena de muerte no, porque así somos. Así somos. Que no nos toquen a nuestros hijos porque brincamos. Y eso está mal hecho. Eso está mal hecho. Si tu hijo está equivocado y el hermano que está de aquel lado está haciendo la verdad, ¿de qué lado vas a estar? ¿De qué lado te vas a poner? Es que es mi hermano, es que es mi hijo. Un momento. Dios dice que tenemos que ser justos. Justos. Si hay alguien justo, es el cristiano verdadero y la cristiana verdadera, aún contra sí misma y a sí mismo dicen la verdad, así la verdad vaya en contra de ellos. Cuando tú vivas y yo también así, veremos el poder del Evangelio viviendo a través de nosotros. Porque es donde fluye el poder de Dios en vidas limpias, vidas ordenadas. Lo demás es puro bluff. Bendito Dios. Borracheras. La embriaguez causada por el exceso de las bebidas alcohólicas. Proverbios 23, por favor. Proverbios 23. Hay un pleito con los pastores en este aspecto de que si puedo tomar y que si no puedo tomar, porque la abundancia del corazón abre la boca, ¿no? Que no te tomes más de 3 ni menos de 33, que no sé qué tal. De veras, amados hermanos. Y hay por quedar bien con la gente. ¿Qué les dije?
23, versículos del 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Aleluya. ¿Qué te pasó? Pues es pecado. ¿Para quién? Para los que se detienen mucho en el vino. Ahí está. Hay lugares que se llaman mi oficina. ¿No lo sabes tú? ¿A dónde anda tu esposo? Fue a su oficina. Pues ahí está. ¿Verdad? Qué barbaridad. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra como suavemente. ¿A quién le gusta el mezcal? Tequila. Levanta su mano. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Escuche lo que hace el vino. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Estás como esos barcos que se están así dando hasta y un pasito para acá y un pasito para acá. ¿Sí? Hay quien agarrado del poste, llega el policía y dice, ¿qué hace? Pues estoy esperando que pase a mi casa. ¿Cómo? Ahí se iban pasando algunas cosas. Pues no estaba todo mareado. Ya esperando que pasara a su casa para meterse. Nos reímos, pero qué triste. ¿Cuánta muerte? Vamos a estudiar ahora, si Dios permite, después del tabernáculo. ¿Cómo se llama ahí lo que vamos a seguir? Bueno, ética cristiana. Ahí vamos a ver toda la estadística que hemos conseguido de cuántas muertes provoca el alcohol, cuántas horas de trabajo se pierden por el alcohol, ¿sí? Y que sería preferente, ahí está bien establecido, gracias a Dios por lo que Dios me ayudó, no se dio a mi esposa, que sería mejor que el mundo estuviera sin fábricas que dan trabajo, fábricas de vino, ganaría más la humanidad sin que se vendiera el vino. ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente ha quedado viuda o sin niños, sin hijos, por el alcohol? Y todo eso tiene usted que vivirlo y enseñárselo a las personas. Rompe el matrimonio, el alcohólico rompe matrimonios. O sea, no. Seguimos. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mar. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. ¿No nos ha visto? Que te agarras a golpes y ya le pegaste y no quiero más, y no me dejo. No me dolió, pero el otro día está todo adolorido, ¿no? Pero luego dice 35, y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. Sí, conozco personas que se levantan ahí. Andan ¿sí los conoces? ¿Cómo se llama? Cuando les da cruda. La cruda realidad. Bendito sea Dios. Amén. Orgías. Proverbios 23, Proverbios 31. Esto es porque luego hay pleitos ahí que dicen que no, que sí se puede tomar y que no sé qué tantas cosas. Bueno, pues, ya te dice Proverbios 31, versículo 4 y 5. No es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino. ¿No es usted rey? ¿No es el Señor Rey de Reyes? Ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley. Escuchen. Y pervierten el derecho de todos los afligidos. Luego la última es orgías. ¿Qué son orgías? Son reuniones con exceso de todo.
sexo, alcohol, drogas, etc. Esas son las orgías. ¿Qué dice Gálatas 5:21? Qué tremendo, hermanos. De veras, ¿de dónde me sacó a mí el Señor? Yo no sé a dónde lo sacó usted, cuál era su maldad, pero ¿está usted mal? Gálatas 5:21, ¿qué dice? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tiene usted familia que toma, que fuma, que papá, mamá, tío, no sea usted ingrata, ingrato, lléveles el mensaje, dígaselo. Ya si no le hacen caso, pues ni hablar, pero usted tuvo la valentía de decirle: te estás matando, te estás yendo a un lugar donde Dios no. ¿Qué te importa? Porque me importa, te lo digo. Porque me importa, te lo estoy diciendo. Creo que les platiqué de un pastor, amigo mío, que lo conocí hace muchos años y me regaló 2 libros muy buenos que todavía los tengo ahí, los estudio. ¿Sí? Él era hippie, se los dije. ¿Sí se los comenté? Ahora es happy, ¿no? ¿Verdad? Él era hippie y gustaba, le entraba mucho a la marihuana. Y dice que un día estaba con sus amigos allá, tenían un departamento de amigas y amigos haciendo sus orgías, y que de repente tocaron la puerta y entró un viejito. Bueno, y le dijo: muchachos,